Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Pues queridos compañeros, espero que no se arrepientan de haberme elegido miembro de esta corporación porque hoy tocan ciencias duras. Les voy a hablar sobre la unificación de la física. Como ven, es algo sencillo y contrariamente a lo que quieren los juristas, la lengua franca de la física es el inglés. E iré detallando cada uno de estos conceptos. No voy a leer porque obviamente no puedo leer como don Jorge y bueno, leer después de su lectura sería un bochorno infinito para mí. Así es que será, como dice don Gonzalo, una presentación Montessori. Pues les voy a hablar de la unificación de la física. La física quiere ser elegante, sencilla, porque la naturaleza funciona sola. Por ejemplo, esta ecuación E igual a mc cuadrado. La c cuadrada puede ser 1. Un año luz en un año es 1. ¿Y qué nos está diciendo? Si tengo energía, puedo hacer materia. Entonces, el universo, pues había un vacío lleno de energía, se desprendió la energía y se hizo el universo. Y las estrellas brillan porque parte de su materia se transforma en energía. Es decir, a la física le gusta eso, lo sencillo, lo transparente. Los modelos de la física, el modelo estándar de la gran explosión. Lo único que dice es que conforme pasa el tiempo, disminuye la temperatura del universo. Y eso favoreció la formación de elementos químicos, de las estrellas, las galaxias, los sistemas planetarios, y que ahora estemos aquí. Es decir, una línea recta en una gráfica. Más elegante que eso es muy difícil. Es decir, queremos entender el universo de manera elegante. Y además después, esto le va a gustar a don José Luis, una vez que tenemos estos modelos, pues muy sencillos, surgen fenómenos emergentes, que es una de sus especialidades. Es decir, una vez que tenemos átomos y todas las fuerzas de la naturaleza, surgen eventos que crean la vida y nuestros cerebros con estas 100,000 millones de neuronas que pueden estar pensando en esto que les voy a platicar. En ese sentido es diferente la física a la literatura. Cuando leí el libro de poesía de don Jaime y aprendía que había que leer el poema y no se entendía, entonces había que volver a leer y seguíamos sin entenderlo y teníamos que usar las palabras en los diccionarios y después leer el contexto y volverlo a leer y después leerlo en voz alta y finalmente la magia. Pues un poco así es la física. Lo que pasa es que tratamos de entender cosas mucho más sencillas que la literatura. Bueno, entonces yo les voy a hablar de las diferentes etapas de unificación de la física.
Estas son las ecuaciones de campo, es decir, las fuerzas de la naturaleza. Y a los físicos no nos gusta esto que esté tan complicado. Queremos cosas más simples. Bueno, si no nos queda otra, nos quedaremos con estas ecuaciones. ¿Quién hizo la primera unificación? Pues Newton. Aquello de la manzana, pues es un mito, pero es un mito bonito. En Cambridge hay un árbol que se supone que es el de Newton, pero pues Newton nunca estuvo ahí. Pero en realidad la física de Newton la desarrollaron Hooke y Newton, aunque se llaman las leyes de Newton. Él lo que hizo fue otra cosa. No estudiar a las manzanas, sino ver cómo se lanzaban las balas de los cañones de la época. ¿Qué fue lo que encontró? Pues que entre más velocidad tenían las balas, podían llegar más lejos. Y esto lo extrapoló al universo. Es decir, aquí tengo a mi tierrita, y aquí está mi luna, o una pelota. Entonces, si lanzo la pelota, pues llega hasta acá. Si la lanzo más fuerte, avanza más. Y si la lanzo más fuerte, llega a la orilla. Y está buscando dónde cae, dónde cae, dónde cae. Y no cae. Entonces se convierte en un satélite. Es decir, si un objeto tiene suficiente velocidad, puede ser un satélite en torno de la Tierra. Es decir, ¿cuál fue la unificación que hizo Newton? Se dio cuenta que fenómenos terrestres se pueden trasladar a los celestes. Antes se pensaba que la Tierra era algo diferente al resto del universo. Y él hizo esa unificación, que explicó muchísimas otras cosas, no solo el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, sino de los planetas alrededor del Sol. Todos ustedes han oído las leyes de Kepler, seguramente nunca las entendieron, pero básicamente lo que dicen es que si un planeta está lejos o está cerca, cambia de velocidad. Si están lejos, pues giran lento, y si están cerca, rápido. Y en sus órbitas, si son elongadas, pues están cuando cerca del Sol, es más rápido, y cuando están más lejos, más despacio. Es decir, pudo describir matemáticamente y físicamente la estructura del universo. Es decir, unificó la Tierra con el cosmos. No solo eso, se dio cuenta que los objetos celestes de mucha masa son esferas, porque la fuerza de gravedad es una fuerza central, jala todo hacia el centro. Es decir, esta muñequita siente el jalón hacia el centro, y si está del otro lado, pues también. Por eso no nos caemos aunque estemos del otro lado de la Tierra. Es decir, descubrió por qué los astros son esferas. Bueno, esa fue la primera gran unificación de la física. Lo celeste con lo terrestre, y fue gracias a Newton. Después vino otra gran unificación que hizo Maxwell utilizando los descubrimientos de Faraday. Se dio cuenta que si tenemos un alambre por donde pasa electricidad, se puede generar un imán. Y si tenemos un imán, se puede generar electricidad. Es decir, si movemos un imán cerca de un cable, se puede producir electricidad. O si movemos el cable cerca de un imán, se produce un campo magnético. Es decir, él unificó la electricidad con el magnetismo. Y gracias a eso, descubrió que la luz también era radiación electromagnética, es decir, paquetitos de imanes con electricidad. Y eso es lo que hace que tengamos pues presas, que tengamos termoeléctricas, por ejemplo, las mexicanas, las de la CFE, que lo que tienen pues es una bobina que se mueve, y entonces el imán rota, genera una corriente eléctrica en los cables que están en el centro.
Así es que ya tenemos dos unificaciones, la de Newton y la de Maxwell, la fuerza de gravedad y la fuerza electromagnética. Después vino una tercera unificación, la de los átomos, cuando se descubrieron los átomos. Y esta se unificó. Bueno, los átomos, como saben, es de lo que están hechas todas las cosas. Incluso Luna Violeta, que nos acompaña cada semana, gracias a que Alejandro la trae. Bueno, ella está hecha de átomos, también todos sus juguetes. Y resulta que en el universo no hay átomos distintos, no hay ningún elemento químico que no se haya descubierto en la Tierra que no exista en el universo. Cuando yo era joven, se pensaba que había un elemento químico que se llamaba el nebulio, y todos pensaban, hay otras sustancias en el universo, pero no, se trataba de oxígeno, las líneas ahí verdes del oxígeno que no se habían descubierto en la Tierra. Es decir, estamos hechos de lo mismo. Y lo que la nueva unificación fue darse cuenta que la presión y la temperatura, que son unidades que miden cosas macroscópicas, es decir, grandes, yo no puedo tomar la temperatura o medir la presión, pues también se pueden explicar si infla un globo, si aumentó la presión, es decir, el número de átomos que están aquí y su velocidad, pues aumenta la presión y la temperatura del globo. Es decir, se unificaba el mundo microscópico, el de los átomos, con el mundo macroscópico, que es el de la presión y la temperatura. Así es que ya tenemos tres unificaciones: la gravedad de Newton, el electromagnetismo de Maxwell y la termodinámica de unir los átomos con temperatura y presión. Después llegó Einstein y él cambió las cosas. Él dijo, esta idea de que las leyes de Newton y que hay algo que jala los objetos no es la mejor explicación para entender las cosas. Lo ideal es pensar que hay una curvatura en el espacio-tiempo y los objetos pues siguen la curvatura, los valles y los picos de esta deformación del espacio-tiempo. Ahora viene lo de la relatividad, Concepción. Vamos a suponer que tú ves un tren, estás paradita y lo ves pasar. Pues mides una velocidad. Pero ¿qué tal si en tus juventudes te enamoraste de este galán y vas corriendo para alcanzarlo y poderle entregar un token de amor? Pues la velocidad relativa del tren y tuya eran cero. Tú ibas corriendo al mismo tiempo que el tren. Es decir, tu velocidad influye en la velocidad que mides del tren. Pero si dos trenes van en velocidades opuestas, en direcciones opuestas, pues parece que el otro tren se mueve más rápido. Es decir, la velocidad depende del observador. Lo que sucede es que con la luz no es igual. Si medimos un rayo de luz que llega a la Tierra, son 300,000 kilómetros por segundo. Y si la Tierra se acerca hacia el Sol, medimos la velocidad y es 300,000 kilómetros por segundo. Y si la Tierra se aleja del Sol, 300,000 kilómetros por segundo. Es decir, la velocidad de la luz es constante. Por más que tú corras para entregarle un recadito al Sol o un rayo de luz, no vas a poder hacerlo por esta constancia de la velocidad. Ahora, velocidad, ¿qué es? Distancia entre tiempo. Y para que la velocidad de la luz sea constante, quiere decir que si cambia el tiempo, tiene que cambiar la distancia. Y si cambia la distancia, tiene que cambiar el tiempo para que sea constante la velocidad. Es decir, que el tiempo y la distancia están unidos, son parte de lo mismo.
no los podemos desligar. Y esta fue otra unificación, unificar las unidades espaciales con las temporales. Es decir, la curvatura del espacio no solo es del espacio, sino también del tiempo. Así es que ya tenemos 4 unificaciones. La gravedad de Newton, el espacio-tiempo de Einstein, el electromagnetismo de Maxwell y la termodinámica. Y ahora vamos a asomarnos a los átomos. Sabemos que son protones y electrones y neutrones, pero si nos acercamos más, vemos que cada protón está hecho de... Se fue la voz. Antonio, ¿se congeló Julieta? Sí. Los protones. Sí, por lo menos su imagen. Los- Su imagen, sí. Ya regresó. ¿Sabes Ya. qué, Julieta? Te congelaste. Ah, sí, su conexión ¿Puedes? de internet es inestable. Si puedes iniciar con los átomos, te lo Con los agradezco. átomos. Con Muchas los gracias. átomos, sí. Un Gracias. poquito después, pero para que don Antonio y su equipo puedan retomarlo bien. Muy bien. Oh. Bueno, pues ahora vamos a ir al mundo microscópico. Este es totalmente diferente al mundo macroscópico. Estamos habituados a que estamos hechos de átomos con luna violeta y que está hecho de protones y neutrones y los electrones están dando vueltas alrededor. Pero si pudiéramos asomarnos dentro de un protón o de un neutrón, veríamos que están hechos de un montón de partículas que son cuánticas, es decir, pueden estar o no estar. Es como este dado. Si yo lo lanzo, mientras esté en el aire, puede ser cualquier número. Y hasta que no intervengo y lo suelto, no sé qué número salió. Es decir, la mecánica cuántica es probabilística. Si tengo millones de dados y los aviento, ¿qué número va a caer? Pues no sabemos. Y así es el interior de los átomos. Son partículas cuánticas indeterminadas que no tenemos información sobre ellas. Es decir, el mundo microscópico es totalmente distinto al mundo macroscópico. A Einstein le chocaba esto y por eso decía que Dios no jugaba los dados. Él le gustaba ser determinista. Si yo lanzo este cubo, va a caer en tal lugar. Le rechocaba la mecánica cuántica. Decía que estaba mal. Y todavía le chocaba más este asunto de las partículas enlazadas. Si tenemos 2 electrones, los podemos enlazar. Por ejemplo, que ambos giren en la misma dirección. Están enlazados. Y después uno nos lo llevamos a la galaxia de Andrómeda, que está a millones de años luz de distancia. Si están enlazados y yo volteo uno, instantáneamente se voltea el otro. Y Einstein decía, eso no se puede. Lo más veloz que conocemos es la velocidad de la luz. No puede haber cuestiones instantáneas en partículas enlazadas. Entonces, se oponía más a la mecánica cuántica. Ahora se han hecho muchos experimentos de partículas enlazadas y efectivamente se pueden enlazar 2 partículas, llevar uno de los primeros experimentos que se hicieron fue poner una del lado del Danubio y otra del otro lado del Danubio y se desenlazó una e instantáneamente se desenlazó la otra. Es decir, Einstein estaba equivocado y a él le chocaba esto. Le decía movimiento fantasmagórico a distancia para burlarse de todas las partículas enlazadas. Después pasaron los años y las cosas se complicaron más todavía. Descubrimos que nuestro universo no se está solo expandiendo, sino se está acelerando. Cada vez se mueve más y más y más rápido. Es decir, el 70% de lo que hay en el universo es energía para dilatar. Y además,
el 26% de la materia, es decir, de los objetos, no sabemos qué es. Se llama materia oscura. No produce luz, no la refleja, no la absorbe. Se descubre porque atrae a los objetos visibles. Y es la materia más común. Es la que genera la telaraña cósmica, es decir, los sitios donde están acomodados los cúmulos de galaxias y que se van dilatando conforme se dilata el universo. La telaraña cósmica se va dilatando. Es decir, el universo tiene cosas que ignoramos. Y también se ha ido complicando el mundo de la mecánica cuántica. Antes había unas cuantas partículas, pero ahora hay muchas más. Entonces no pueden ser partículas elementales porque cuando eran unas cuantas estaba bien, pero ahora son cientos. Entonces queremos nosotros, como les decía desde un principio, que la física sea sencilla, simple, porque la naturaleza funciona solita. Es decir, la mecánica cuántica es impredecible, no es como un balón de fútbol que cacha el portero porque puede predecir la trayectoria. La mecánica cuántica nunca sabemos qué va a pasar. Es decir, es incierto. ¿Cómo podemos resolver en la modernidad este problema? Pues ahora lo que está de moda son la teoría de cuerdas. Es decir, cada objeto, cada partícula subatómica es una cuerda, como una liga. Y dependiendo de cómo oscile, es un quark, es un neutrino, es un gravitón. Y de esta manera, con unas cuantas cuerdas, podemos explicar toda la física. Para que esto funcione, nos tenemos que remitir a este físico de la época de Einstein, Kaluza. Era un súper teórico de la física. Por ejemplo, un día quería nadar en el mar Báltico. ¿Qué fue lo que hizo? Pues leyó un libro sobre cómo nadar y después se lanzó al océano. Y él lo que dijo es, ¿qué tal si además de las 3 dimensiones espaciales que conocemos, ancho, alto, largo y el tiempo, es decir, todo se mueve en el tiempo, 4 dimensiones, ¿qué tal si hubiera más dimensiones? Y entonces, en las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, agregó una nueva dimensión. La ecuación de arriba es la de la relatividad de Einstein, las de abajo son las de Maxwell, las que explican la electricidad y el magnetismo. Y con una dimensión más pudo calcular esas ecuaciones. Se puso tan contento, era cuando era joven, que se puso a correr por su casa y en lugar de gritar Eureka, gritó Victoria, Victoria, Victoria. Pero bueno, es una cosa teórica. ¿Qué es eso de que hay otras dimensiones? Parecía muy raro. Hasta que de repente llegó otro físico que se llama Klein. Y dijo, es que las otras dimensiones están enrolladas. Aquí tenemos una hoja de papel que tiene alto, alto y ancho. 2 dimensiones. Pero ahora voy a hacer un tubito. Y me voy lejos, 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 lejos. Ustedes dirían, no, es una línea, tiene una sola dimensión. ¿O qué tal si la veo así? Dirían, es un punto, tiene 0 dimensiones. Pues lo mismo con mi alambrito antes que usé para explicar la electricidad. Si me voy lejísimos, no veo el alambrito. Pero unas hormiguitas pequeñitas, pues ven un mundo común y corriente, le pueden dar la vuelta al alambre. Para ellas, esa dimensión tan pequeñita sí tiene realidad. Así es que la idea es que ahora tenemos al menos 10 dimensiones, pero casi todas están plegadas. Y por eso no las sentimos. Plegadas quiere decir muy, muy pequeñitas.
Y esto nos ayuda a explicar muchas cosas. Por ejemplo, ya perdí mis imanes. Aquí tengo otro. Hay cosas que no hacen sentido para la física. Por ejemplo, ¿por qué este microimancito de refrigerador tan chiquito le gana a toda la gravedad de la Tierra? ¿Cómo es que hay una diferencia tan grande entre el imancito y la gravitación? Pues una manera de explicarlo es que la gravedad es una cuerda que vive en una de estas dimensiones plegadas y solo vemos la puntita. Y por eso nos parece tan pequeña, siendo que en realidad es más grande. Es decir, Kaluza y Klein lograron inventar que podía haber más dimensiones muy pequeñitas y todas plegadas. Y es lo que se llama ahora la teoría de las supercuerdas. Y con esto se trata de unificar a la física. Estas cuerdas, estos múltiples dimensiones están oscilando. Aquí Carlos nos podría comprender perfectamente, por ejemplo, si son cuerdas, pues dependiendo cómo oscilan, suenan diferentes. Es decir, las oscilaciones de las cuerdas van a depender de la frecuencia a la que se estén moviendo. Y también del tipo de espacio en el que estén. Por ejemplo, la flauta suena distinto dependiendo del tipo de instrumento que tengamos. Carlos puede distinguir perfectamente cuál de sus chelos va a sonar distinto dependiendo de la obra que quiera. Es decir, las cuerdas van a oscilar dependiendo de la partícula que creen. Los gravitones de gravedad, los quarks, los neutrinos, en fin, los electrones, todas las partículas del mundo subatómico. Así es que si nos metiéramos a un universo más chiquito, y 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 más chiquito, llegaríamos al mundo de las cuerdas y podríamos explicar cosas como la gravedad. Ahora, ¿es cierto lo que les estoy diciendo? No sabemos. Y para eso entre otras muchas cosas, se construyó el CERN, el Laboratorio de Partículas de Altas Energías. Van a tener protones que estén girando en una dirección y antiprotones en la dirección contraria y van a chocar. Y cuando choquen van a crear partículas nuevas y van a sumar la energía de todas esas partículas. Y si falta energía, bueno, energía bajísima, se imaginarán, es que energía se mudó a otra dimensión. Y eso va a ser la prueba de que sí existen múltiples dimensiones. Así es que pues estamos en espera de estos experimentos del CERN. Los resultados pueden salir dentro de 5 o 7 años, depende de las calibraciones de los instrumentos, pero tenemos la esperanza de poder unificar a la física. Es decir, que ya no esté la gravitación por un lado y el electromagnetismo por otro, y los átomos y la presión y la temperatura, es decir, la termodinámica por otra y la mecánica cuántica por otra, sino tener una sola expresión elegante basada en cuerdas que explique todo. Ahora, la ciencia avanza. No siempre se podrá lograr que sea elegante, comete errores, no hay una verdad absoluta, sino la física se modifica y se reinventa. Y de ahí su gracia. Muchas gracias.